Mucho gusto, bienvenidos a nuestra exposición en la cual vamos a tratar conceptos anatómicos más importantes sobre el hueso húmero. Estará dividida en dos secciones, representada por Carla Guerrero y mi persona Daniela García. El esqueleto del brazo está representado por un solo hueso, el húmero. Es un hueso largo porque predomina su alto respecto a lo profundo y lo ancho. Es par ya que encontramos un derecho y un izquierdo, y no simétrico. Como todo hueso largo, en él describiremos su cuerpo, conocido como diáfisis, y sus dos extremos. Un extremo superior o epífisis proximal ya que se acerca a la línea media, y un extremo inferior o epífisis distal, ya que se aleja de la línea media. Para poder distinguir si es un húmero derecho y un húmero izquierdo, nos debemos orientar por su cabeza y en su extremo inferior por su tróclea, la cual debe estar orientada anteriormente. En este caso encontramos un húmero derecho desde una vista anterior y acá desde una vista posterior. En primer lugar comenzaremos a describir la diáfisis, que corresponde al cuerpo del húmero. Es irregularmente cilíndrico en su parte superior, es casi rectilíneo y torcido sobre su eje en su parte media, es prismático triangular en su mitad inferior, de ahí que representa tres caras y tres bordes. Una cara antero-interna o cara medial o interna, una cara antero-externa o conocida como medial o lateral, y una cara posterior. Posee tres bordes, un borde postero-interno que termina hacia abajo y hacia adentro en una saliente que es la epitróclea, un borde anterior que hacia abajo es romo y se divide en dos ramas abrazando a la fosa coronoidea. Un borde postero externo que termina hacia abajo en una saliente más pequeña que es el epicóndilo. A continuación vamos a describir primero sus caras y sus bordes, comenzando con su cara lateral o cara externa. El único detalle anatómico a describir en esta cara es la impresión deltoidea, o conocida por su forma en V como V deltoidea. Posee dos labios, un labio superior y un labio inferior. El labio superior prestará inserción al músculo deltoide, que lo vemos aquí. Esta es su inserción distal. Su proximal será en la cara superior de la clavícula y en el acromión y espina de la escápula. Su labio inferior prestará inserción al braquial anterior. Esta es su inserción proximal y su inserción distal será en la tuberosidad y apófisis coronoidea del cúbito. Cara interna o medial. En esta cara, en su parte media, encontraremos al agujero nutricio, que se encuentra orientado hacia abajo. Este agujero dará paso a una arteriola, rama de la arteria humeral, que estará destinada a irrigar el periósteo de este hueso. Hacia arriba de este agujero encontramos a la impresión coracobraquial, donde se insertará el músculo coracobraquial. Esta es su inserción distal y su inserción proximal será en la apófisis coracoides de la escápula. También es conocido como músculo perforado de Caserius. Aquí encontramos a la impresión coracobraquial, señaladas por la flecha negra, y aquí el músculo perforado de Caserius, siendo perforado por el nervio perforante de Caserius. Por arriba de esta impresión coracobraquial encontramos el canal bicipital, que se extiende hacia el extremo superior. Este canal alojará el tendón de la porción larga del bíceps. Ahora bien, por debajo del agujero nutricio y en esta misma cara, encontraremos a una eminencia que se encuentra en el 2% de la población, que es conocida como eminencia supraepitroclear. Aquí se inserta una cintilla epitroclear que va desde la eminencia hasta la epitróclea, formando un agujero osteotendinoso que va a dar paso al nervio mediano y a la arteria humeral, o en su defecto, a la rama cubital de la arteria humeral. Cara posterior. El único detalle anatómico a describir aquí es el canal de torsión. Este canal posee dos labios, un labio superior y un labio inferior. El labio superior prestará inserción al vasto externo del tríceps braquial, esta es su inserción proximal, y su inserción distal será en el borde axilar de la escápula. Y su labio inferior prestará inserción al vasto interno del tríceps braquial. Esta es su inserción proximal y su distal también será en el borde axilar de la escápula.
El canal de torsión, el contenido del canal de torsión será la arteria humeral profunda, a sus dos venas satelitales y al nervio radial. Bordes. El húmero posee tres bordes, un borde anterior que comienza desde arriba, sigue su trayecto hasta la epífisis distal, donde se bifurca formando una pequeña depresión conocida como fosa coronoidea. Posee un borde externo y un borde interno. El borde externo prestará inserción al tabique intermuscular externo y el borde interno al tabique intermuscular interno. Estos tabiques dividirán al miembro superior en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. El compartimento anterior prestará inserción al músculo coracobraquial, bíceps braquial y braquial anterior, y el compartimento posterior simplemente al tríceps braquial. Inserciones musculares. La diáfisis del húmero, es decir, su cuerpo, en cada una de sus partes presta inserción a los músculos ya mencionados y están descritos en esta diapositiva. A continuación voy a hablar sobre las epífisis del hueso húmero. El húmero se caracteriza por terminar en su extremo superior o epífisis proximal con una eminencia redondeada, lisa y articular, la cual recibe el nombre de cabeza del húmero. Esta cabeza está caracterizada por unirse con la cavidad glenoidea del omóplato y contribuir a la formación de la articulación glenohumeral. Otra de las características presentes en el extremo superior de este hueso es el cuello anatómico. El cuello anatómico es el encargado de separar la cabeza del húmero con las otras dos eminencias restantes. Estas eminencias se difieren entre sí por poseer diferentes tamaños y inserciones musculares. Así pues, la eminencia de mayor tamaño se denomina tuberosidad mayor. La tuberosidad mayor del húmero presenta carillas distintas para la inserción de músculos. Estas carillas son tres y reciben el nombre de carilla superior, carilla media y carilla inferior. La carilla superior da inserción al tendón del músculo supraespinoso. La carilla media presta inserción al músculo infraespinoso y la carilla inferior presta inserción al músculo redondo menor. Lateral a la tuberosidad mayor se encuentra una de menor tamaño, la cual recibe el nombre de tuberosidad menor. La tuberosidad menor presenta muchas rugosidades para el músculo subescapular, el cual se va a insertar en esta porción. Entre las dos eminencias se encuentra un canal bien delimitado, el cual recibe el nombre de surco intertubercular. Este surco permite el paso del tendón de la porción larga del músculo bíceps, además de otras inserciones musculares, las cuales van a estar clasificadas en un borde posterior y en un borde anterior. Los músculos que se insertan en el borde anterior son el músculo pectoral mayor y el músculo dorsal ancho. Y el músculo que se inserta en el borde anterior es el músculo redondo mayor. Por último, para terminar la explicación de este extremo, se puede ver que la parte anatómica que separa el extremo superior y el cuerpo de este hueso se denomina cuello quirúrgico. El extremo inferior del húmero o epífisis distal tiene como función primordial articularse con los huesos del antebrazo. Para su estudio va a presentar una superficie articular y dos eminencias supraarticulares. La superficie articular está dividida en dos porciones, una porción externa y una porción interna. La porción externa corresponde al cóndilo, el cual está relacionado con la cúpula del radio. Superior a él se encuentra una fosa, que se denomina fosa radial, la cual va a alojar al reborde anterior de la cúpula del radio en los movimientos de flexión del antebrazo. Con lo que respecta a la porción interna de esta superficie articular se encuentra la tróclea. La tróclea es una eminencia en forma de polea que va a estar relacionada con la cavidad sigmoidea del cúbito. Esta tróclea va a estar delimitada superiormente en la parte posterior del húmero por una fosa de gran tamaño, la cual se denomina fosa olecraniana.
debido a que está destinada a alojar el olecranon del hueso cúbito en el movimiento de extensión del antebrazo. En la parte anterior del hueso se encuentra otra fosa, la denominada fosa coronoidea, la cual va a estar destinada a alojar a la apófisis coronoides del hueso cúbito en el movimiento de flexión del antebrazo. Las eminencias supraarticulares son dos, una interna y otra externa. Las eminencias externas reciben el nombre de epicóndilo, debido a que se encuentran por encima del cóndilo. Esta eminencia va a estar destinada a prestar inserción a muchos músculos y a un ligamento denominado ligamento lateral externo de la articulación del codo. Por otro lado, la eminencia interna se denomina epitróclea, debido a que se encuentra posterior y superior a la tróclea. Esta eminencia también va a estar destinada a alojar muchos músculos y a prestar inserción al ligamento lateral interno de la articulación del codo. Los músculos que se insertan en las eminencias supraarticulares van a estar clasificados en los que se insertan en la epitróclea y los que se insertan en el epicóndilo. Los músculos que se insertan en la región del epicóndilo son el músculo anconio y los músculos segundo radial externo, extensor común de los dedos, supinador corto, extensor pequeño del meñique y el cubital posterior. Por otro lado, los músculos que se insertan en la epitróclea son el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior y el flexor superficial de los dedos. Muchas gracias por su atención. Esperemos que nuestra conferencia haya sido de su agrado.